Hola, ¿qué tal, imitadores? Mi nombre es Yair y bienvenidos a un nuevo video. Continuando con los estudios acerca del libro de Santiago, el día de hoy nos corresponde el leer y aprender y estudiar un poco más acerca de este libro. El día de hoy hablaremos acerca del capítulo número 4, que lleva por título La amistad con el mundo. Sin embargo, yo le he puesto por título también Causas de las guerras y los pleitos, que he sacado de este primer versículo, que a la letra dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Si nos damos cuenta, en este primer versículo tenemos dos preguntas. La primera es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pero lo que más me llama la atención no es solo que dice de dónde vienen las guerras y los pleitos, sino que dice entre vosotros. Es decir, que los pleitos y las guerras no está hablando aquí Santiago de lo que se vive en el exterior, de lo que se vive, como nosotros decimos, en el mundo, sino incluso estas guerras y estos pleitos se viven dentro de las iglesias. Y aquí también hace una segunda pregunta: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es decir, aquí también es una pregunta, pero da la respuesta de dónde provienen las guerras y los pleitos. Y aquí dice de las pasiones. Las pasiones proviene de una palabra griega que significa hedonismo, es decir, deseos pasionales por el mundo. De este hedonismo es donde provienen aquellas guerras y aquellos pleitos. Y es lo que me llama la atención, que también en la Biblia nos dice: ¿quién conocerá el corazón? Porque es perverso más que todas las cosas. El corazón es perverso más que todas las cosas, y de allí provienen aquellas pasiones, aquel hedonismo, y de esto se dan las guerras y los pleitos. Sin embargo, hay algo que dentro de este capítulo nosotros vamos a poder observar, que incluso todas estas pasiones, hablaremos acerca de la codicia, de los deseos, del pedir mal, de la amistad con el mundo. Sin embargo, no se queda todo aquí. Hay solución para poder hacer que no haya guerras y que no haya conflictos. El versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis. Entonces, la causa de los pleitos y las guerras, en primer lugar, es la codicia. Y la codicia también nosotros la podemos traducir como poner el corazón sobre. Ansiar, desear, deseo. Todo esto significa, cuando nosotros codiciamos, cuando nosotros deseamos algo, cuando nosotros ponemos incluso el corazón sobre la hermandad, sobre la amistad, es una causa de guerra, es una causa de conflicto, es una causa de todo esto. Es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, porque como se los dije, la codicia también es decir el deseo. Y si nos vamos allí en Efesios capítulo 2, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si bien es cierto, nosotros en otro tiempo, cuando no éramos hijos de Dios, cuando nosotros hacíamos lo que nuestros deseos carnales querían, cuando nosotros cedíamos la voluntad a la carne, y pudiera sonar feo, pero cuando nosotros sometíamos nuestros deseos a Satanás, es allí cuando provienen las guerras y los pleitos. Y otro versículo en el primer libro de Juan,
capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es aquí cuando nosotros damos respuesta. ¿Por qué provienen las guerras y los pleitos? Porque esto no proviene de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que proviene del mundo, todo lo que proviene de Satanás, traerá consecuencia las guerras, los pleitos. En segundo punto, la envidia. El versículo 2 de este capítulo dice: codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia. La envidia también es una causa de las guerras y de los pleitos. La envidia proviene del griego celo, que significa tener favor de, sentimiento por, e incluso significa arder, celos, tener celos, estar celoso o procurar que nosotros envidiemos cuando Dios ha bendecido a un hermano, a una hermana, cuando Dios le ha provisto de bienes, de salud, porque aquí vemos que el tener envidia, el tener celo, es una causa de guerras y de conflictos. Y cuando en nuestras vidas hay celos, hay envidia, hay deseos, hay codicia, esto nos lleva a algo más peligroso, que lo dice ahí el mismo versículo 2, dice: codiciáis y ardéis de envidia. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que dice: codiciáis y no tenéis, matáis. Incluso cuando uno codicia, cuando uno tiene envidia, lo puede llevar a algo más peligroso, que es a cometer homicidio. Dice: matáis. Es decir, el resultado final de la envidia, de la codicia y del deseo puede ser el llevar a cometer un homicidio. Una frase que me llamó mucho la atención es: no siempre luchamos por necesidad, sino muchas veces luchamos por ego, por envidia o por querer más que los demás. Algo que nosotros debemos de tener en cuenta es que nosotros no debemos de codiciar los bienes ajenos. En tercer punto, que nos habla de las causas de los pleitos y las guerras, es el pedir. El versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando nosotros pedimos mal, cuando nosotros pedimos en base a nuestros deseos, a los deseos de nuestra carne, a los deseos de nuestros ojos, en base a la avaricia, en base a la envidia, con base a la codicia, el Señor no nos va a responder cuando nosotros estamos pidiendo mal. El Señor nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. En vez que nosotros pidamos por la paz, por la tranquilidad, por la felicidad, pedimos con base a todo aquello malo, a la carnalidad. Cuarto punto de una causa de las guerras y de los conflictos, dice el versículo 4: o amas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La tercera causa es que uno quiere hacerse amigo del mundo, porque muchas veces nosotros como jóvenes cristianos podemos tener estas batallas y queremos vestirnos como el mundo viste. Queremos hablar como el mundo habla. Queremos hacer las cosas como el mundo las hace. Y es aquí cuando el Señor nos dice que cualquiera que se quiere hacer amigo del mundo, hay un cambio de 180 grados, que se va a constituir un enemigo
de Dios. Es por eso que nosotros no debemos de hacernos amigos del mundo. No debemos desear, no debemos de codiciar lo del mundo. Si nosotros pedimos mal y nos hacemos amigos del mundo, nosotros no vamos a obtener respuesta de Dios. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos combatir para que no haya guerras y para que no haya pleitos? Versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, Él da mayor gracia a los humildes. Cuando en nosotros hay humildad, cuando en nosotros hay esta humildad, es fácil combatir todo esto. Y nos lleva a irnos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si bien es cierto, existe la envidia, existe la codicia, existe el deseo, existe el pedir mal, existe la amistad con el mundo. Sin embargo, cuando todo esto existe, hay algo mayor. Sobreabunda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que este versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia al humilde. ¿Y cómo nosotros podemos tener esta mayor gracia? Iba a decir fácil, pero muchas veces no es fácil. El versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El someterse significa subordinarse, estar sujeto, estar sumiso, ser obediente. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros somos subordinados, nosotros le cedemos la voluntad a Dios. Y como Él es Dios omnipotente, Dios todopoderoso y es un Dios soberano, Él también pide de nosotros que nosotros nos sometamos a Él y le cedamos a Él la voluntad para que Él gobierne en nuestros corazones. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, es fácil lo siguiente que dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros estamos sometidos a Dios, resistimos al diablo, resistimos a Satanás huirá de vosotros. El versículo 8 también nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ya vimos que es importante someternos a Dios, pero también para evitar las guerras, los pleitos y estos conflictos, es importante acercarnos a Dios para adoptar el carácter de Cristo. Allí en Salmos capítulo 27, versículo 4 y versículo 8 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El versículo 8 nos dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Cuando el deseo de nosotros, como el salmista David, quería buscar el rostro de Jehová, el desear, el anhelar estar en la casa de Jehová, es allí cuando esto va a desaparecer y cuando de nuestra mente saldrá la envidia, la codicia, porque ahora nosotros no buscaremos cosas carnales, no buscaremos cosas banales, cosas que se esfuman, como decía Salomón, aquel sabio Salomón, que todo esto desaparece, que todo esto se esfuma. Pero cuando en nosotros está el deseo de buscar a Dios, está el deseo de querer acercarnos, nosotros vamos a adoptar aquel carácter de Cristo y ya no vamos a pensar más en lo malo, sino vamos a pensar como Cristo piensa. También hace una invitación a aquellos pecadores a limpiar las manos y aquellos de doble ánimo, purificad sus corazones.
cuando nosotros dejamos que el Señor gobierne nuestras vidas, que el Señor gobierne todo nuestro ser, el Señor hará algo especial en nuestras vidas y evitaremos los pleitos y las guerras, haciendo que nosotros nos sometamos a Dios y nos acerquemos más a Él. Por último, tenemos 2 versículos que se pueden traducir en arrepentimiento, pero los leo. El versículo 9 y el versículo 10 dice: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si nosotros nos acercamos a Dios, nos sometemos, pero también nos afligimos, nos lamentamos, lloramos, porque muchas veces el Señor redarguye, el Espíritu Santo redarguye que estamos haciendo las cosas mal, que estamos deseando lo que el mundo desea, que estamos deseando lo que nuestros ojos quieren, que deseamos lo que esta carne quiere, pero es allí cuando el Espíritu Santo redarguye. Y si nosotros nos afligimos, y si nosotros lloramos, y si nosotros nos lamentamos, el Señor aún se acercará más a nosotros, porque su palabra dice que al altivo lo ve de lejos, mas al humilde lo atiende de cerca. Si nosotros nos afligimos, si nosotros nos humillamos delante de Dios, dice su palabra, al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Y el versículo 10 de Santiago dice: humillaos. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él seguramente está atento a nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados. Dios no busca gente perfecta, sino Dios busca corazones humildes. Cuando nosotros le cedemos a Él nuestra voluntad, cuando nosotros somos humildes, Dios nos va a atender y Dios nos va a levantar. Y la mayor lección de todo este capítulo es que la mayor batalla no es contra otros, no es contra nuestros hermanos, sino es contra nuestro propio orgullo. Cuando nosotros combatimos nuestro orgullo, el Señor nos verá porque Él atiende al humilde. Así terminamos este video, esperando que sea de bendición. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden dejar aquí abajo. Dios les bendiga.